Sí, tal más. Listo. Lo dejo, profesor, entonces en su clase. Vale, gracias, César. Nos vemos. Hola, chiquillos, ¿cómo están? Hola, buenos días. Hola. Hola, Hola, profe. profe, buen día. Buenos días. Bueno, me presento primero. Mi nombre es Luis Cárcamo. Soy periodista de origen, estudié acá en la Universidad Austral de Chile. Y con posterioridad a eso, seguí estudios de posgrado en magíster en informática educativa. Entonces, soy bien fanático de las tecnologías. Y luego seguí estudios de doctorado en psicología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Trabajé mi tesis en procesos psicológicos vinculados al uso de tecnologías. Obviamente, ese más o menos es mi línea de trabajo original. Y en los últimos 5 o 6 años, yo creo, sí, como 5 o 6 años, trabajo esta cosa que a lo mejor algunos de ustedes han escuchado hablar de ciencia de datos o de Big Data, porque tuve la oportunidad de hacer un postdoctorado también en Barcelona, en un grupo de investigación que es el Web Research Group, que articulaba gente de informática y gente de comunicación social. Entonces tuve la oportunidad de trabajar allí haciendo algunas cosas sobre redes sociales, siempre viendo aspectos psicológicos o psicocomunicativos, podríamos definirlo así, sobre redes sociales y generación de datos masivos. Entiendo que ustedes son un grupo muy activo. Los profesores que han estado antes con ustedes hablan muy bien del grupo. Así que espero también que esta experiencia, aunque sea comprimida, sea una buena experiencia para ustedes y para mí. Porque en el fondo una acción pedagógica nunca deja de ser eso, deja de ser una actividad comunicativa, digamos. Siempre es una actividad comunicativa antes que pedagógica. Y en ese sentido es súper importante que nos mantengamos bien comunicados por las posibilidades que tengamos en este caso. Bien, hay 44 conectados, menos 2. En estas sesiones nos va a acompañar siempre César Peña, que estará como de incógnito, que está grabando la clase. Y que luego de eso esta clase queda colgada en el canal de YouTube de la Escuela de Periodismo para que ustedes puedan acceder libremente a ella, digamos. Si es que es necesario, ustedes me van contando, me van diciendo. También puede quedar la clase disponible en el Cibeduc, pero entiendo yo que es más eficiente dejarlo en YouTube, porque ahí lo pueden ver directamente. En cambio, en Cibeduc tienen que descargarla y se comen el ancho de banda de su casa seguramente descargando más que viendo. No sé, habría que averiguarlo o probarlo mejor, pero pueden ser las dos posibilidades. Bien, les voy a proyectar un poquito el programa. Vamos a hacer una introducción muy breve al programa. Se los compartí, está disponible en Cibeduc. Así que pueden revisarlo cuantas veces quieran. Trataremos de cumplirlo al máximo posible. La definición del curso, la descripción clásica es que es un curso teórico-práctico que brinda al estudiante un conjunto de competencias basadas en la comprensión de aspectos relevantes de la psicología social. La psicología social es una disciplina, un poco de eso vamos a hablar hoy día, que obviamente es una derivada de la psicología tradicional, pero no solo de la psicología tradicional, sino que ha sido alimentada desde la sociología también, y en alguna medida desde las ciencias de la comunicación. La asignatura comprende la revisión de aspectos psicobiológicos, que es como parte del curso, que explica un poco cómo funciona la mente humana en los procesos de percepción, hasta los elementos más sociocognitivos que tienen que ver con los procesos de opinión pública y las opiniones de los colectivos. Esto
con un sentido de terminar de entender cómo se producen los procesos de interpretación de mensajes, digamos, que son individuales, pero siempre son individuales, pero tienen aspectos sociales lógicos por las características propias de los grupos y por las influencias que ejercen algunos actores de la sociedad en las definiciones o formas de comprender esos mensajes, o las generalidades sobre esos mensajes. Entonces hay una suerte de opinión individual y una suerte de opinión pública. Y todo eso en particular es relevante para la comunicación social, y por eso este curso está acá, digamos, por los procesos de comunicación de masas. Y en esa parte, en ese aspecto, o en esos aspectos, es que la comunicación social ha aportado en alguna medida a la psicología social, y se empieza a configurar esta tercera derivada de la psicología, que es la psicología social de la comunicación. Nuestras clases van a ser los lunes siempre a las 11 de la mañana, a 11:30 de la mañana, y los miércoles a las clases a las 11:30 de la mañana. Siempre las clases van a quedar grabadas, pero yo los invito a que puedan participar de las clases e intervenir, y eso es muy distinto de tener que revisar videos en solitario, digamos. Algo se le puede preguntar al profesor que puede resolver en el intercambio, pero siempre las clases van a estar grabadas, así que de eso no se preocupen. Además de las dos clases presenciales, o no presenciales, digamos, síncronas, o de las dos clases que van a quedar disponibles, va a haber un ejercicio los días viernes, que es un ejercicio muy simple, que normalmente va a tener que ver con ver un par de videos cortos, nunca van a ser más de media hora. A veces van a ser videos de 3 minutos o de 10 minutos, y escribir un pequeño comentario en alguna plataforma que vamos a acordar también hoy día. La ayudante de la asignatura es la Araceli Guarda, que es una estudiante de 5º año, muy buena estudiante, que me ha ayudado en muchas ocasiones, y que además tiene el talento de mantener muy bien la comunicación con los grupos. Les repaso las competencias que declara el programa, digamos. Las primeras tienen que ver con las competencias 6 de la universidad. No sé si esto se lo han explicado antes, pero la universidad define ciertos grandes objetivos que intenta alcanzar con cualquier estudiante de la universidad, y los programas tienen que tratar de apuntar hacia ellos, cada uno de los programas, en alguna medida, digamos. No significa que por cursar este curso la universidad pueda garantizar que los estudiantes demuestran compromiso con la calidad y excelencia en el contexto formativo del desarrollo personal y profesional del estudiante. Es una aspiración final en la que cada curso va tratando de aportar. Entonces, normalmente las competencias tienen una definición y luego un nivel de logro. En primer año tienen el nivel de logro esperado, siempre es básico, obviamente. Demostrar un compromiso con la libertad y el respeto por la diversidad, y evidenciar habilidades para trabajar en forma autónoma en el contexto formativo y desarrollo personal. Particularmente en estas condiciones de falta de presencialidad, la autonomía que ustedes puedan lograr es súper relevante para sacar adelante las tareas y los trabajos que yo les voy proponiendo. Entre las competencias que intenta alcanzar en el nivel básico, como yo les decía, como un curso de primer año, respecto de los intereses que tienen que ver con el egreso o con la formación profesional de periodistas, hay dos competencias que se entienden a las que contribuimos con este curso. La primera es analizar procesos de comunicación humana, identificando factores críticos para el funcionamiento de la comunicación, los recursos y los principios para el uso eficaz, y planificar, ejecutar y conducir y evaluar tareas de realización de productos o acciones comunicacionales, pequeñas acciones, obviamente de nivel básico, que ya vamos a ver en qué se traducen en el caso de ustedes. Pero el interés de este curso siempre ha sido, tanto cuando era presencial como ahora, que tenga una componente práctica, aun cuando la definición invitaría a pensar que es un curso teórico. Trataremos siempre de estar haciendo cosas prácticas.
A nivel específico del curso, hay 3 cosas que intentamos hacer con este curso. Comprender cómo los procesos biológicos y psicosociales se engranan, se interactúan, digamos, en el fenómeno de la comunicación humana, manejar adecuadamente los conceptos fundamentales de los aspectos sensoriales y cognitivos. El proceso de percepción humana es el proceso básico, es la acción de nuestros sensores, nuestra piel que está sintiendo en este minuto la temperatura, nuestros ojos y nuestros oídos que están procesando audio e imagen, digamos. Entonces, es el punto de partida básico, el proceso perceptual sensorial. Analizar los enfoques teóricos que tienen que ver con el comportamiento colectivo. Este curso, desarrollar habilidades prácticas para análisis de fenómenos comunicativos. Y en cuanto al perfil de egreso, como les decía anteriormente, hay algunas cosas que declara el perfil de egreso de la carrera. Dice que en este caso este curso, o muchos cursos de la carrera, van a tratar de influir en que ustedes puedan emplear eficazmente las habilidades comunicativas, manejar adecuadamente los conceptos de comunicación de masa y dominar adecuadamente habilidades comunicacionales para el ejercicio del periodismo. Aquí hay un resumen de planificación, que ustedes pueden ver. Básicamente el curso se divide en 2 unidades, una que es una unidad general que tiene que ver con psicología y comunicación, y la segunda que tiene que ver con procesos de comportamiento colectivo. La derivada de la opinión pública nos hace pensar de inmediato en que no es solo la construcción de una opinión pública para tenerla guardada en un cajón, digamos, o para ejercer el derecho a voto, sino más bien normalmente los procesos de construcción de opinión pública conducen también al desarrollo de comportamientos colectivos que pueden variar dependiendo, y para comprenderlos hay mucha teoría desarrollada desde los movimientos sociales, por ejemplo. Aquí están las unidades, que más o menos es una agenda de las clases, más o menos, porque probablemente algunos de estos contenidos los veamos todos en una clase. Siempre ha sido así, en todo caso, no estoy acelerando la cantidad de clases. Lo que hice fue quitar una unidad. Este curso normalmente tenía 3 unidades, y había una unidad de lectura crítica de medios que probablemente podamos ofertarla como un curso lectivo más adelante. Entonces este curso quedó compactado en 2 unidades, una de psicología y comunicación, como yo les decía, los procesos perceptuales, hasta la construcción de un modelo psicosocial, que es el modelo de Malevsky, el primer modelo psicosocial, que es el primer modelo que plantea o intenta dibujar, esquematizar, explicar los procesos de comunicación con medios de comunicación de masa, en este caso radio y televisión en particular. Se imaginarán que los procesos de comunicación de masa anterior a la aparición de esos medios eran bastante menos relevantes o prácticamente difícil de rastrear, digamos. La comunicación de masa se reducía a la comunicación de los periódicos escritos, que tampoco eran tan masivos. Con la llegada de la televisión y de la radio sí se puede hablar de comunicación de masa derechamente, y eso cambia el sentido de los procesos de comunicación de uno a muchos. La segunda unidad tiene que ver con comportamiento colectivo, como les decía, el concepto de comportamiento colectivo, los enfoques teóricos para entenderlo, el rol de las ideologías en el comportamiento colectivo, y algo que es clásico en psicología social, que es el estudio del rumor. El rumor, que hoy en día lo podemos entender desde la fake news, por ejemplo, ha existido siempre, y hay estudios clásicos acerca de cómo se propaga el rumor y qué elementos tiene el rumor para que sea tan eficiente en términos de impacto, digamos. Aquí, en esta parte del programa, están los visionados, lo que les decía que habría que hacer las tareas de los viernes, digamos, que es revisar estos videos que están acá. Hay 5, más o menos vamos a ir viéndolo en el transcurso de
de cada semana. Están pensados así. Pero yo les voy a ir diciendo cuándo hay que comentar cada video, digamos. En este caso, el primero sí es esta semana, efectos visuales, que tiene que ver no con la clase, bueno, puede ser que hoy alcancemos a llegar hasta allí, pero probablemente sea esa clase, la clase de percepción, la vamos a rematar el día miércoles. Entonces, para eso, ustedes pueden revisar estos videos, que todos son muy cortitos y hablan de los procesos perceptuales, y escribir un comentario en 50 o 100 palabras. Dice allí la instrucción, un comentario bien escrito. Me está estorbando la pantallita. Un comentario bien escrito, con oraciones breves, bien redactadas y sin falta de ortografía. Ahí hay algo que es quizás el primer aspecto que debe conocer cualquier periodista a la hora de pensar en su público, digamos, ¿no? Las oraciones, obviamente, a lo mejor no es tan obvio, pero la psicología lo respalda así, digamos. Las oraciones breves se entienden mejor que las oraciones largas, digamos. Y es recomendable, por ejemplo, no usar oraciones de más de 16 palabras en sus textos periodísticos. Lo mismo vamos a pedir para los comentarios, porque cuando se empieza a enganchar una oración de otra y se usan frases subordinadas, por ejemplo, entre medio, la atención y la comprensión baja. Entonces, la intención es que también en estos comentarios hagamos una suerte de ensayo o de refuerzo de las ideas generales de cómo se tiene que redactar para comunicar en general, no solo para hacer periodismo. Profe, Dígame. eso sería como para el viernes, ¿cierto? Sí. Ya. Pero yo les voy a decir el día miércoles, les voy a volver a remarcar las instrucciones y siempre me mantengo muy comunicado por los correos de CIDU. Y es algo que en el fondo tiene una valoración en la calificación, pero no tiene una valoración en torno a la calidad a la precisión de lo que se diga, porque en el fondo son sus opiniones. Ustedes van a ver un video y van a construir una opinión. No voy a evaluar corrección o incorrección, digamos, de sus opiniones. Sino más bien lo que me interesa es que hagan el ejercicio de pensar una vez a la semana en algo aplicado de lo que estamos viendo. Entonces, lo que importa es que participen. Ahí están dispuestos los 5 videos. Esta parte del programa obviamente es nueva porque no era necesario cuando estábamos en la presencialidad. Estos videos, creo que ninguno de estos lo usábamos en clases, sino que los busqué en esta ocasión. Bueno, la asistencia, las normas de asistencia están, en este caso yo mantuve las que decía el programa general, el reglamento general de estudiantes, pero ustedes ya a esta altura saben que todas estas cosas han cambiado en función de las condiciones de la pandemia. Lo que sí va a ser así, o sí, es la evaluación. Hay una interrogación escrita que también va a tener una alternativa, que ustedes tienen que definir por cuál se quedan. Va a haber al menos 5 prácticos, que son prácticos que yo voy a dar los días miércoles y que tienen normalmente una semana para ejecutarse. Eso sí son calificados y vale harto, digamos. Y van a haber comentarios de visionados, que son los que yo les decía que tienen que hacer los viernes, que valen un 20%. Entonces, esas son las 3 evaluaciones que van a tener en el semestre. Ya para la interrogación escrita, ya diseñé una alternativa. Ustedes van a tener que elegir si quieren darme una prueba tradicional con verdaderos y falsos y respuestas de desarrollo, o les voy a ofrecer una alternativa que hemos estado ideando, que es lo vamos a definir algo así como una videoprueba. ¿En qué consiste esta videoprueba? En que en parejas de estudiantes
elijan dos de los textos que están dispuestos en la carpeta de Cibeduc como textos obligatorios. Me parece que hay 6 u 8 textos, luego vamos a entrar al Cibeduc y se los voy a mostrar. Ustedes tendrían que elegir 2 textos, leerlos y preparar como una pequeña disertación, pero una pequeña disertación en base a unas pautas específicas. La idea es que ustedes confeccionen 3 preguntas, una sobre el texto A, otra sobre el texto B, y otra que articule el texto A y el texto B, y que eso lo graben en una suerte de disertación por Zoom. Por esta misma plataforma, bueno, pueden usar Zoom, o pueden usar Meeting u otra cosa que les parezca eficiente. Entre 7 y 12 minutos me parece, ahí vamos a revisar las instrucciones un poco más adelante. Y eso va a ser equivalente a la prueba o interrogación escrita de 30%. El que quede elige la prueba escrita tradicional, y el que no puede elegir la videoprueba para que yo pueda evaluar. En el fondo, siempre lo que uno intenta hacer con estas evaluaciones es evaluar la comprensión de los contenidos. ¿Se entiende? Profe, ¿y Dígame. la evaluación escrita va a ser como online? ¿O usted va a Claro. mandar el archivo y nosotros vamos a tener, no sé, 2 horas para mandarlo? ¿Cómo será eso? No, va a ser una evaluación online, tipo encuesta, con preguntas abiertas y cerradas. Ah, ya. Que es lo que normalmente siempre lo he hecho así. Mis interrogaciones escritas. En un semestre normal siempre lo dividía en 2, digamos. Los porcentajes eran distintos y valían más. Y normalmente lo que hacía era, en un porcentaje de un 60% de la prueba eran preguntas de resolución rápida, selección múltiple o verdadero y falso, y un 40% destinado a pruebas de preguntas abiertas directamente, digamos, en las que ustedes pudieran desarrollar. En esta ocasión, quiero proponerles esta alternativa de interrogación por video, y que les da más libertad a ustedes para elegir el contenido, y a mí me deja bastante conforme con que ese trabajo se haga bien, porque si pensamos en todo lo que implica que ustedes elijan 2 textos. Lo pueden elegir en forma azarosa, pero no tiene mucho sentido elegirlo en forma azarosa porque tienen que tratar de conectar la pregunta 3. Entonces tienen que pensar bien qué textos van a elegir, elaborar unas preguntas, elaborar esas respuestas, y eso en el fondo es como armar un guión, y para poder grabarlos en video. Y eso ya es un trabajo intelectual y cognitivo importante, y que me da garantía de que al menos de esas cosas que ustedes me van a hablar en ese video van a haber aprendido. Así que les ofrezco ese diseño también, digamos. También les deja la libertad de tiempo, que la otra interrogación no deja. Ustedes pueden montar la video prueba en el momento que ustedes quieran. Pueden empezar mi recomendación es que empiecen en la 3ª semana, digamos. No lo dejen para el final. Y pueden entregarlo anticipadamente. Profe, hola, buenos días. Dígame. Entonces, todos los miércoles vamos a tener prácticos. Sí. ¿Sí? Ya, y dentro de esos prácticos vamos a poder eliminar alguna nota que sea mala o deficiente. Claro, por eso dice 4 o 5. Ya. Porque lo normal que hago es que les dejo eliminar la más baja, o yo se las elimino. Yo se las elimino normalmente. Ya sea un 1 o sea un 6,9, yo se las elimino. Ya, súper. Por eso dice 4 o 5. También porque hay que ver cómo va el ritmo de la ejecución del curso, porque por primera vez estoy ejecutando este curso en forma no presencial, entonces me dejo ese margen siempre de 4 o 5,
un mínimo de 4 y un máximo de 5. Bueno, aquí hay un texto que yo pego en todos los cursos que ejecuto que tienen que ver con el plagio. Además, la garantía que me da el video es que no puede haber plagio. Es fantástico en ese sentido. Si yo les pidiera que hagan un ensayo, tendría que estar contrachequeando en internet a ver si alguien copió y cuánto copió. En cambio, el video yo puedo evaluar perfectamente con mucha facilidad cuánta autoría de ustedes hay, digamos. Así que en ese sentido me parece una buena solución y creo que voy a mantener de aquí en adelante. Aquí lo importante de este texto es que ustedes entiendan algo fundamental que tiene que ver no solo con la cuestión universitaria, sino también con el ejercicio de la profesión. Lo que ustedes están haciendo es formarse para ser creadores de contenido. Ya sean contenidos periodísticos, contenidos audiovisuales, algunos de ustedes terminarán siendo un documentalista, qué sé yo. Y eso tiene valor en tanto es de ustedes, digamos. En tanto, ya sea por apuro o por pereza, intentamos hacer plagio de los trabajos, de contenido, de cualquier asignatura. Lo que estamos haciendo es robarnos la propiedad intelectual de alguien. Y eso supongo que en su vida profesional tampoco a ustedes les gustaría que pase, digamos. Y particularmente es relevante porque si algo tiene el periodismo, o si algo va a quedar del periodismo en la evolución del tiempo, es la autoría. Es la capacidad del periodista de poner sus propias ideas. Porque no sé si ustedes seguramente han escuchado hablar de la automatización, han visto cómo hay cajas automáticas en el supermercado y ya no se necesita de un cajero. En el mundo ya hay aplicaciones que como escriben periodismo, digamos. Hay máquinas de inteligencia artificial que pueden agarrar una tabla estadística de fútbol, del coronavirus o de lo que fuera, y escribir un pequeño reporte escrito, como si fuera un ser humano. Y lo único que va a diferenciar eso de un refrito, de copiar una noticia ya escrita y ponerla de nuevo, es la diferencia personal que pueda aportar quien elabora el mensaje. Entonces, la invitación, no solo para este curso, sino como una actitud personal en la carrera, es evitar la copia y tratar de hacer trabajo con perspectiva personal, siempre. Ya sea un trabajo teórico, de un ensayo, que siempre traten de escribirlo porque eso es lo que les va a permitir desarrollar en el transcurso de 5 años la capacidad de imprimir este sello propio al contenido que ustedes hagan en lo que sea, digamos. Bien, terminamos de revisar el programa. No sé si tienen alguna consulta respecto de eso. ¿No? ¿Me siguen escuchando? Sí, Sí, profe. sí, profe. Sí, profe. Ya. Hoy día el Zoom ha estado con ciertos fallos, entonces cada cierto rato manda unos mensajes que me hacen dudar. Vale. Estas son las diapos de la primera clase, de la clase de hoy. A lo mejor alcanzamos a pasar un poco hacia la clase de percepción, pero esta es como una introducción general o un aterrizaje, como si nos fuéramos acercando a la psicología de la comunicación desde una perspectiva general de ciencias sociales. Y un poquito más amplio aún está este esquemita de Carnap. ¿Lo ven completo? Sí, profe. Ya. Este esquemita de Carnap lo que hace es hablar de la epistemología de las ciencias en general, de todas las ciencias, y las divide en 3 grupos: las ciencias formales, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Las ciencias formales están comprendidas por estudios que tratan de comprender fenómenos en forma no empírica. No meten las manos allí.
En este caso, los clásicos ejemplos de estas ciencias es la lógica y la matemática. La matemática, claro, se puede hacer un ejercicio aplicado para comprender, por ejemplo, si aprendemos a sumar yendo a la feria, pero la matemática en sí es una abstracción, o sea, una ecuación de segundo grado o de primer grado que le enseñaron por ahí por el primero o segundo medio a ustedes, no se puede ver en la práctica, digamos, o no se puede estudiar en la práctica. Entonces lo que se usa como método para ejecutar las ciencias formales, la matemática, la lógica, también cabe en este grupo la filosofía, aunque no sea tan así, pero también la filosofía es la madre de las ciencias en abstracción, digamos, la matemática deriva de allí, y lo que utilizan como método son procesos deductivos, deducción lógica, ir de lo general a lo particular normalmente, para tratar de llegar a un raciocinio verdadero. Aquí la idea de verdad tiene que ver más que con la veracidad de las cosas, tiene que ver con la lógica de las cosas, que la deducción sea lógica. ¿Ustedes en el colegio aprendieron a hacer silogismos? ¿Alguien se acuerda de eso? Más o menos. Que clásico silogismo es eh, los estudiantes a los estudiantes les gusta el jardín botánico. Juanita, o ya ocupemos un nombre de acá, Franco, a los estudiantes de la Universidad Austral les gusta el jardín botánico. Franco es estudiante de la Universidad Austral, por tanto, a Franco le gusta el jardín botánico. Ese es un ejemplo de silogismo que implica una deducción lógica, ¿cierto? Ahora, en este mismo juego que estamos haciendo es una deducción lógica, pero yo no puedo estar seguro de que a Franco le guste el jardín botánico. Más aún, Franco, ¿eres de Valdivia? No está Franco. Diego, ¿eres de Valdivia? No, profe, ¿De dónde eres? de Puerto Varas. De Puerto Varas. ¿Pero conoces la Austral Sí, físicamente? Podría ser que Diego fuera de Iquique y que estuviera tomando esta clase desde Iquique y que nunca hubiese visto el jardín botánico, pero por deducción lógica, en este silogismo que creamos rápidamente, tendría que gustarle el botánico. Entonces ahí hay un juego que, claro, tiene lógica, ¿eh? Se puede usar en términos generales, pero no se le puede atribuir el 100% de la precisión en la conclusión. ¿Conoces el botánico, Diego? sí, profe. ¿Sí? Sí. Vale. Ya. Las ciencias naturales, en cambio, estudian los fenómenos de la naturaleza y estas siguen rigurosamente algo que se conoce como el método científico. ¿A ustedes le hablaron del método científico en el colegio? Sí. Que también también es un método deductivo, si se quiere, de alguna forma, digamos. Pero aparte de la deducción, lo que incluye es la configuración de una hipótesis. Entonces, el investigador lo que hace es decir, mira, ¿sabes qué? Yo creo que la luz afecta de esta forma al crecimiento del pasto del humedal que está frente al río Cruces. Y ese planteamiento es una hipótesis que luego el sujeto intenta comprobar. El investigador intenta comprobar con ciertos métodos que son o ciertas técnicas que son transparentables. Puede tomar aislar un trozo del humedal y ese trozo del humedal someterlo a una intensidad de luz distinta de un segundo trozo y hacer una suerte de caso y control y poder llegar a conclusiones. Las ciencias naturales funcionan de esa forma, digamos, y desde la astronomía hasta la geología lo que hacen es aplicar rigurosamente el método científico. Las ciencias sociales, que es el tercer grupo, que es en el que se instalan la psicología y las ciencias de la comunicación, son disciplinas que se ocupan de tratar de entender la cultura y la sociedad, lógico pensarlo así,
Y aquí los métodos son muy variables. Si bien en buena medida la importancia de las ciencias naturales y del método científico eh, han hecho como una especie de paraguas o de forma de entender la ciencia que incluso ha impregnado a las ciencias sociales en su intento de cientificarse o de trabajar con métodos lo más transparentables y científicos posibles, con establecimiento de hipótesis y comprobaciones. Esto no se da de igual forma en todas las disciplinas, digamos. Y hay cosas en las que no es necesario establecer hipótesis. Por ejemplo, cuando te aproximas por primera vez a un grupo humano y quieres saber cómo es su comportamiento humano, si no lo conoces de nada, o si no hay antecedentes previos, no vas a partir estableciendo una hipótesis diciendo estos estudiantes se comportan así. Sería absurdo, digamos. Lo que corresponde allí es partir solo desde una pregunta de investigación, que es cómo se comportan los estudiantes, y observarlo, y describir cómo se comportan. No necesitas en ese caso, y sería contraproducente porque podría ser hasta prejuicioso, plantear una hipótesis. Entonces, la antropología, por ejemplo, y todos los métodos cualitativos pueden tener hipótesis de trabajo, pero lo que intentan hacer básicamente es describir lo que se puede observar. La historia lo que intenta hacer es describir lo que logra investigar en documentos o en entrevistas también. La psicología sí desarrolló una base empírica bastante importante, y lo vamos a ir viendo a través de todo el curso, porque o sea, hay experimentos psicológicos, digamos, ¿no? Muy parecidos a los procesos de método científico y de caso control. La sociología también se acerca bastante a los métodos científicos tradicionales, pero lo hace a través de encuestas, por ejemplo, y ahí define una muestra que sea relevante para poder aplicar una encuesta y tratar de desde allí deducir cómo piensa una población en general, o cómo es una población en general. La economía, la demografía, por decirle a otras ciencias sociales, la economía es entendida como ciencia social en su origen. En Chile en particular, las ciencias económicas, producto del neoliberalismo y del peso de los Chicago Boys en los 80, se separó un poco de las ciencias sociales, pero si ustedes van a universidades europeas, muchas veces las carreras de economía están más cerca de las facultades de ciencias sociales que de las facultades, que ser una facultad autónoma, digamos. En la Autónoma de Barcelona era un poco así, digamos, la facultad se llamaba, creo que, Ciencias Sociales y Económicas, entonces tenía una perspectiva mucho más social, digamos, no solo de números. Esto es para que pensemos ahora mientras estamos trabajando. ¿Qué estudia la comunicación social? Entendemos que es una ciencia social, ¿cierto? A través de qué métodos estudia lo que estudia, y tratar de ejemplificar intuitivamente algunos objetos o estudios de análisis en comunicación social. ¿Quién se atreve a plantear ejemplos de estudios en comunicación social o decirme qué cree que estudia la comunicación social? ¿Cómo se relacionan las personas en grupo? Esa es una posibilidad. Eso se conoce como las interacciones comunicativas, y es una de las cosas que estudia la comunicación social. ¿Cómo lo harías si tú tuvieras que hacer una investigación viendo cómo se comportan o cómo actúan los grupos? ¿Qué tendrías que hacer? ¿Qué métodos usarías? ¿Cómo lo harías? Encuestas, ¿Cómo? encuestas. Una posibilidad es encuestas, pero quizás no es la más precisa para el ejemplo que estaba dando. ¿Quién era la primera persona que mencionó el ejemplo? Yo, Josefa. La Josefa hablaba como de comunicación en grupos, ¿cierto? ¿Grupos pequeños o grupos masivos? Masivos. Ah, masivos.
Sí, en grupos masivos aplicaría encuestas, por ejemplo. Pero si tuviéramos que pensar en grupos pequeños, Interactuar en el ambiente. claro, tendría que el investigador acercarse al grupo e interactuar con ese grupo, o observarlo muy de cerca. Entonces, los métodos para el caso de los grupos pequeños son métodos mucho más parecidos a la antropología, la observación, la conversación, y en caso de un trabajo de comunicación de masas, de un objeto de estudio en comunicación de masas, ¿quién era el segundo que intervino? Para que me vaya aprendiendo, tratando de aprender los nombres. Yo soy bueno aprendiendo los nombres en clase. Esto lo voy a perder en la clase presencial. ¿Quién había sido? Yo, Vicente. Vicente. Vicente lo planteaba en el plano de la comunicación de masa y él decía encuestas, ¿cierto? Claro, pero no solo encuestas. Por ejemplo, el mismo People Meter, ¿habrán escuchado de eso? Que es una maquinita que está puesta en, creo que 400 televisores de Chile, creo que en Santiago y Concepción. Nadie tiene un People Meter en Valdivia. Lo que hace en cierta medida es también encuestar, pues, pero en el fondo está lo mismo que estábamos haciendo acá grabando Zoom, y está viendo la gente cuánto dura en cada canal y cómo se cambia del noticiero A al noticiero B, o se cambia de la teleserie A a la teleserie B. Y eso, en términos formales, no es una encuesta, pero está haciendo lo mismo. Y lo está haciendo más científicamente porque no hay error, no hay posibilidad de error. La máquina capta esos datos y los guarda. En cambio, en una encuesta, tú podrías preguntarle a la gente qué noticiero le gusta más. Y la gente te va a responder el noticiero de Chilevisión, y puede ser que no lo tenga tan claro, digamos. O puede ser que te responda en función de los conductores, porque hay conductores que le caen más bien que otros, digamos, y no del noticiero. Entonces, los métodos en comunicación de masa normalmente se refieren a procesos de encuesta, pero no son los únicos. Hay ciertos procesos experimentales que también se pueden ejecutar, ¿sí? O cuasi experimentales con grupos de mediana envergadura. Entonces ya, tenemos ahí dos objetos de comunicación social, la comunicación de grupos pequeños y la comunicación de grupos masivos, digamos. Pero hay cosas específicas que se pueden estudiar también en la comunicación social. Por ejemplo, a nivel de los propios mensajes. Cada texto es un tipo de mensaje. Y el texto del periódico A con el texto del periódico B pueden ser distintos, y estar hablando de lo mismo. Entonces ese también es un estudio clásico de comunicación social que se conoce lo más general como análisis de contenidos, y con el paso del tiempo, en tanto se le ha podido imprimir algunos análisis cruzados que tienen que ver con ideologías latentes detrás de los contenidos, también hay un avance de la disciplina allí hacia los análisis del discurso. Y los métodos que se utilizan allí, en algunos casos son muy ad hoc a la disciplina. Por ejemplo, si yo estoy haciendo análisis de contenidos de noticias acerca del COVID, puedo contabilizar mecánicamente quiénes son las fuentes que se utilizan para hablar del COVID. Cuánto habla el ministro, cuánto habla el colegio médico, cuánto hablan los políticos, cuánto hablan otros médicos, cuánto habla la ciudadanía. Y estoy haciendo un análisis de contenido, elijo hacerlo sobre las últimas 500 noticias, por ejemplo. Y puedo llegar a la conclusión de que para hablar de algo que tiene que ver con salud, normalmente pesa más la opinión de los políticos. Luego, si quiero ver niveles más ideológicos, con análisis y discurso, probablemente tenga que entrar a analizar las palabras y cómo se utilizan esas palabras. Allí hay una herencia metodológica que viene de la lingüística. La lingüística es una de las disciplinas más viejas en ciencias sociales.
tratar de comprender los procesos del uso del lenguaje. Y dependiendo de cómo se digan las cosas, digamos, también uno puede detectar cierta orientación ideológica. Y eso también es comunicación social. Tiene menos de psicológico que los otros dos anteriores, ejemplos que dábamos, pero también es comunicación social. Estos análisis que yo les planteo como análisis de prensa también se pueden replicar en audiovisual. Y en audiovisual se replican tanto en noticias como en películas. Tú puedes analizar la producción del cine chileno de los últimos 10 años y tratar de encontrar allí ciertas características o patrones o variaciones en el tiempo, digamos. Y eso también es un estudio de comunicación social, menos psicológico, pero es un estudio de comunicación social. Bien, las disciplinas en ciencias sociales, yo aquí enumero 14, pero alguien puede decirme que no son 14, que son 13, o alguien puede decirme que son 18 a esta altura del partido, porque siempre los procesos disciplinares son procesos en construcción. La antropología, las ciencias de la comunicación, la economía, la educación, la geografía, la filosofía, la lingüística, la literatura, el derecho, la ciencia política, la psicología, la sociología y el trabajo social, podríamos decir que son algunas de las disciplinas en las que participan de este grupo más amplio, que son las ciencias sociales. Y cada una de ellas va a ir definiendo algunos métodos para aproximarse a sus objetos de estudio. Y en cada una de ellas habrá métodos más viables por un lado, que son más posibles de ejecutar en esa disciplina, y más pertinentes por otro. Como yo les decía, también pasa que las ciencias más antiguas son más lentas de mover, y las disciplinas más nuevas normalmente son el resultado de interacciones entre disciplinas. La comunicación social es una disciplina nueva. Nueva les digo 50 o 60 años. Antes de eso nadie hablaba de estudiar la comunicación como objeto de estudio. La gente o hacía lingüística y estudiaba los mensajes orales o escritos, da igual. O hacía sociología y estudiaba los movimientos sociales. Hace 50 o 60 años sí se empieza a dibujar esto de estudiar la comunicación, particularmente con el impacto de los medios de comunicación de masa. Sin duda que eso importó mucho, digamos, para que nuestra disciplina se instalara y se fuera fortaleciendo y se fuera desarrollando investigación disciplinar. El derecho, se imaginarán que no hay muchos estudios de derecho que hagan experimentos, no tiene ningún sentido, no es viable, digamos, ¿cierto? En cambio, los estudios de comunicación social sí se pueden hacer pequeños experimentos o grupos focales, digamos. Entonces, para cada uno de estos casos hay aproximaciones distintas. El derecho o la ciencia, el derecho en particular, lo que hace es analizar documentos y mucho análisis deductivo o inductivo también de esos documentos. La jurisprudencia, la constitución, los decretos. Un poco aburrido seguramente se lo imaginan ustedes, pero a ellos particularmente les llega a interesar y lo encuentran entretenido seguramente. Las disciplinas normalmente tienen interacciones entre sí. Ninguna disciplina a esta altura del partido es pura. Ninguna disciplina es pura. Entonces hay formas en que se da esta interacción disciplinar. A veces esta interacción es de tipo lineal. La disciplina 1 aporta algo, la disciplina 2 aporta algo en otro punto, la disciplina 3 aporta algo en otro punto y es como una cadena de montaje. Imagínense a los coreanos armando autos. Pongo a los coreanos porque es
es un buen ejemplo de disciplina y armado de autos, supongo yo, como una industria puede haber crecido tanto en tan poco tiempo. Imagínense una cadena de montaje de lo que sea en realidad, en la que hay algo que se está construyendo y que cada quien aporta algún elemento y va ensamblando, aportando a la construcción de ese fenómeno, de ese objeto, digamos. Hay un segundo tipo de interacción entre disciplinas, que es donde hay una disciplina 1, que lo que hace es como una suerte de inoculación de algunos elementos hacia la disciplina 2. ¿Mm? Normalmente una disciplina tiene al menos 3 cosas: una teoría, un método y una información. Entonces lo que normalmente pasa es que una disciplina puede inocular el método hacia una segunda disciplina que están haciendo, que es lo que pasó con la comunicación social. La lingüística inoculó elementos de análisis del lenguaje a la comunicación social. La sociología inoculó el método de las encuestas a la comunicación social. Hay otro nivel de interacción en el que las disciplinas interactúan mutuamente con el mismo peso. Una disciplina A y una disciplina B interactúan del mismo peso sin imponer algún elemento en particular, sino que es una suerte, es más dialógico, más dialéctico, y lo que se da por resultado es o el trabajo interdisciplinar o la aparición de una nueva disciplina, que es en el dibujo, el último dibujo de la derecha. Esto es trabajo interdisciplinar, el dibujo de la izquierda, el esquema de la izquierda, 2 disciplinas trabajando. Por ejemplo, yo ahora, 2 o 3, quizás, ahora vamos a trabajar con una colega de la Facultad de Ciencias y con un colega de Informática, y lo que tenemos que hacer, nos ganamos un proyecto FONDEF para desarrollar un videojuego que tenga que ver con tratar de apoyar la construcción de resiliencia en comunidades costeras. La colega de la Facultad de Ciencias es experta en ecosistemas y comunidades costeras, y particularmente en catástrofes naturales, digamos, grandes incendios, terremotos, maremotos, y su preocupación ha sido tratar de comprender cómo saber sobre eso no solo es un saber técnico, digamos, sino cómo esto puede ayudarle a las comunidades a salvar vidas o a tener una calidad de vida un poco mejor. Entonces ella ha estudiado bastante acerca de la resiliencia. Ese es el concepto de fondo que está trabajando. Cómo las propias comunidades son capaces de tener capacidades adaptativas a los procesos naturales. Y nos buscó a nosotros, a Cristian Olivares de Informática y a mí de Comunicación Social, para tratar de trasladar algunas de esas ideas que ella ha ido gestando en un producto que va a ser una suerte de juego tipo app para móviles, para que las comunidades pudieran hacer como una suerte de entrenamiento de qué es lo que tendrían que hacer en caso de ciertas catástrofes naturales. Muy parecido a los juegos de rol. Entonces, allí no estamos construyendo una disciplina nueva, sino que lo que estamos haciendo es tratar de que estas disciplinas de las que cada uno viene interactúen para producir un bien, digamos, o un servicio. Pero, por ejemplo, con el advenimiento de Internet y el desarrollo de la computación entre los años 90 y el año 2000, se desarrolló algo que se conoce como informática educativa. Y en ese caso es la disciplina 1 la informática, la disciplina 2 la educación, y arroja por resultado la construcción en el tiempo de una tercera disciplina. Y hoy día hay gente que se define como informático educativo. Nadie estudia informática educativa todavía, a nivel de pregrado, como carrera, digamos. Pero sí hay mucha gente que estudia posgrado en ese plano. Y podríamos decir que estas 2 disciplinas dieron a luz una tercera disciplina, que es el esquema que tenemos a la derecha del
de la diapositiva. Si ustedes quieren buscar el documento original, acá abajo aparece señalado, es Peñuela y Velázquez, y pueden encontrarlo con ese título. Si lo ponen en Google, entre comillas, lo van a encontrar. La última forma en que se da la interacción entre disciplinas es este esquemita que no se ve tan bien, pero es una interacción dialéctico-fractal, lo señala así Peñuela. Y tiene que ver con que varias disciplinas, más de dos, interactúan entre sí, y no en un orden específico, sino que según cómo se van dando las situaciones. Y pueden arrojar por resultado de eso la construcción de una segunda disciplina o la transformación de los sujetos que están adentro, digamos. Esto es lo que se podría comprender también como transdisciplina o comprensión de fenómenos complejos, digamos. El viejo Marineff, que murió hace un par de años, que ustedes sabrán que fue rector de la universidad, tenía una frase que era muy decidora, digamos, muy clara, que decía: a problemas complejos, desarrollos complejos, o investigación compleja. Por ejemplo, la economía, él era economista, entonces se separaba de allí. La economía hoy en día no puede verse sin la ecología. O la economía no puede verse sin la educación. Entonces, se trata de problemas tan complejos que necesitan de mucha interacción de muchas disciplinas para encontrar soluciones a ciertos aspectos. La frase exacta era: a problemas complejos, soluciones complejas. Bien. La psicología, en su origen, de lo que se va a preocupar es de la psiqui. La psiqui es algo extraño, digamos. La traducción del griego de psique tiene dos componentes de la traducción de psicología. Por un lado, la psiqui es el alma, algo que se conoce como el alma, que es inacible, digamos, imposible de tomar y observar propiamente tal. Y el logos, que es el estudio de, ¿no? Entonces, el estudio del alma. Así se definió primigeniamente la psicología. Luego, contemporáneamente, la psicología ha derivado en forma más operativa, digamos, ¿no? Los que estudian psicología, los que estudiamos psicología, no andamos tratando de ver el alma, digamos, precisamente. Sino, más bien hay tres posibilidades. Uno es el comportamiento de los organismos individuales en la interacción con su ambiente, cómo se comportan las personas. En Valdivia, frente al COVID, sería un estudio psicológico que podría ser comparado, si dijéramos cómo se comportan en Santiago, y mirar los patrones en cada caso y luego hacer la comparación. Otra línea de trabajo de la psicología tiene que ver con los procesos afectivos, las emociones, y los procesos intelectuales subjetivos, la comprensión de los significados más profundos. Es distinto decir qué es lo que yo entiendo por casa. Va a haber variedad entre lo que yo entiendo por casa y lo que cada uno de ustedes entiende por casa, pero no va a ser muy distinto, digamos. Todos vamos a entender que es un espacio físico donde habita y descansa una familia. Pero el concepto de sociedad es mucho más subjetivo. Alguien me puede decir: no, sociedad es tan simple, tan material como un conjunto de personas. Pero no es solo eso, digamos. La interacción de la sociedad y la cultura, y un poco más. Entonces esos son conceptos mucho más subjetivos, que también pueden ser objetos de estudio de la psicología. Y el sistema psíquico, que intenta hacer lo más mecánico, la descripción más mecánica de la mente humana, digamos. Cómo funciona el sistema psíquico. Ahí podemos pensar desde variables más clínicas, como qué procesos químicos se dan al interior del cerebro o del ser humano
para que se gatillen ciertas emociones o estén ciertos estados de ánimo A o B, que son como las variables más cientificistas de la psicología. La mayor parte de los estudios de psicología se hacen en seres humanos, pero no siempre fue así. Hay un origen de la psicología que está basado en la etología. La etología es el estudio del comportamiento, de los comportamientos de todos los animales, incluidos los seres humanos. Entonces hay muchos estudios psicológicos de origen, y hoy en día incluso uno podría pensarlo también así, se usan más en un sentido metafórico, pero por ejemplo, comparar el comportamiento de los cisnes con el comportamiento humano. ¿Qué sabemos de los cisnes? Que los cisnes viven en pareja, y los seres humanos viven en pareja, y no todas las especies animales viven en pareja, digamos. Entonces uno podría, hay bastantes estudios acerca de eso. ¿Qué sabemos de las abejas? Las abejas trabajan en comunidad y lo que hacen es construir un gran habitáculo para que viva la reina y para que se desarrolle la comunidad. Eso también podría ser comparable con los comportamientos laborales de las personas, digamos, de las comunidades humanas. Entonces la etología ha aportado mucho al desarrollo de la psicología colectiva en particular, porque lo ha hecho jugando a estas comparaciones. Estos ejercicios comparativos intentan cumplir las veces de hipótesis también. ¿Será que los seres humanos funcionamos igual que las abejas? ¿Será que los seres humanos funcionamos igual que los cisnes para ciertas cosas? Bueno, ese ejercicio que es metafórico, y que incluso podría no estar, lo que hace es facilitar la construcción de la hipótesis. Y muchos de los trabajos en psicología partieron siendo etológicos, digamos. También mucho avance en la psicología se ha hecho en forma comparativa, comparar la comunidad A con la comunidad B. También de esa forma se ha ido desarrollando la psicología. La comunicación, la ciencia de la comunicación, en gran medida bebe bastante de los avances en psicología, como lo hemos explicado anteriormente, pero también de otros dos esfuerzos disciplinares. Uno es la semiótica y otro es la sociología. ¿Alguien sabe qué es la semiótica? ¿Nadie se atreve? La semiótica, en palabras muy simples, es el estudio de los significados. De los significados puestos en el texto, en palabras, pero también en las acciones humanas. Por ejemplo, un ritual un ritual religioso, un ritual cultural, un ritual religioso-cultural, tiene un significado. Pongo el ejemplo de la noche de San Juan, que tiene un significado asociado al cambio de estación, por un lado, a un santo, porque coincide con San Juan, y es celebrado, coincide con el cambio de estación en todas partes del mundo. Es celebrado en España, San Juan, en Cataluña, es celebrado en Chile, San Juan también, digamos. Y en muchos lugares del mundo también se celebra el solsticio, independiente del santo o no, digamos. El solsticio lo celebra las comunidades de los pueblos originales en muchas partes del mundo también. El ejemplo del Huachipantu es también eso. Entonces, no solo se estudian los significados a nivel de texto o a nivel de palabras, sino que también a nivel de acciones humanas, como pueden ser los rituales, o de objetos o mensajes más complejos como las obras de arte. También cuando tú estudias una obra de arte lo que haces es estudiar su significado. Esa disciplina, el estudio de los significados, se conoce como semiótica. Y esa disciplina es como la evolución de la lingüística,
también en alguna medida. La lingüística estaba preocupada muy del texto, pero hubo un gran grupo de lingüistas o sí, no vamos a definirlo como como lingüistas en origen, que dijeron, ojo, el significado por un lado no es solo el significado explícito, sino que hay una suerte de significado implícito. Las cosas no significan solo lo que dice el texto, sino que significan en un contexto. Es distinto decir trabajo en Chile que decir trabajo en China. El valor del trabajo es distinto. En un régimen comunista como el chino, a en un régimen liberal como en el chileno. Y además existen unos mensajes que no son solo textuales, como las obras de arte, que portan significado sin duda, porque tú te enfrentas a una obra de arte, aunque no conozcas ni su historia ni su origen, le vas a tratar de dar un significado. Y las películas, por ejemplo, están llenas de elementos semióticos para interpretar. Entonces la semiótica ha sido muy importante en el desarrollo de la ciencia de la comunicación. Y la sociología, que ya habíamos hablado de eso en base a los estudios llevados a cabo en forma sistémica, con encuestas, estudios de opinión pública, tratar de ver cómo piensa el grupo A y cómo piensa el grupo B respecto de una situación puntual. Puede ser un clásico estudio sociológico acerca de las movilizaciones sociales. Vale. Bien. Hasta allí llegaba la clase 1 originalmente de este curso. Yo voy a tratar de avanzar un poquito más sobre la clase 2. ¿Tienen preguntas al respecto de esta clase, en este momento que quieran consultar? Profe, Dígame. entonces la comunicación social, o sea, lo que yo definí por comunicación social serían diferentes temas, discursos, estudios sociales que se centran en la vida del ser humano y o su entorno, siendo su principal objetivo el porqué de la reacción ante temas sociales y psicosociales. ¿Eso está correcto? Sí, puede estar, es una buena definición. Y vas a encontrar en los textos que vamos a ir leyendo definiciones más canónicas, digamos, pero nada de lo que dijiste está errado, digamos. La psicología social de la comunicación lo que intenta hacer en su foco principal es tratar de comprender los procesos colectivos respecto de los mensajes. Mensajes que pueden ser mensajes periodísticos o mensajes que se construyen menos canónicamente. También es un estudio de psicología de la comunicación, cómo comprenden o cómo valoran a los medios, las personas. Por ejemplo, en algún momento probablemente vamos a hacer eso con un práctico, digamos. Todos nosotros, por ejemplo, bueno, no sé si ustedes, pero por lo menos en mi generación hacia atrás, consumimos noticieros de televisión. Consumimos noticieros de televisión y tenemos ciertas imágenes, no solo del noticiero, del canal, sino también de la persona que está comunicando. Y elegimos el noticiero por todas esas razones. Entonces, preguntarnos por qué por qué se elige tal o cual programa de televisión, es un clásico estudio de psicología de la comunicación. Pero también podría ser el estudio del comportamiento al interior de una organización, como la Universidad Austral o de un culto religioso, como la iglesia X de tal barrio. Yo también ahí puedo tratar de entender cómo se comunican en ese grupo. Si hay jerarquías, no hay jerarquías, si las interacciones están dadas solo por los momentos rituales o hay también interacciones fuera de los momentos rituales. Todo eso es psicología de la comunicación. Algunos definen, no les gusta la definición de comunicación social como disciplina, sino que dicen la comunicación social es un campo. Y
tratan de abrirlo más aún, pero creo que es innecesario en este punto de sus vidas entrar a esas disquisiciones entre si es disciplina o campo. Sí, lo que es importante entender que es una disciplina joven y que por tanto y que se construyó de la interacción de varias disciplinas y que se sigue construyendo, digamos. Factores como la ciencia de datos no existían hace 50 o 60 años y hoy en día están haciendo mucha influencia, siendo una disciplina muy joven, digamos, una derivada de la informática y de la estadística, está influyendo en muchas disciplinas, la epidemiología, la comunicación social, es increíble. Y eso se parece un poco a los esquemitas que veíamos anteriormente. Vale. Vamos a tratar de avanzar sobre la siguiente clase un poco, porque la siguiente clase es un poco más extensa y ya entra en tierra derecha sobre los contenidos de psicología. Bien. Gracias, profe. A ver. Procesos biopsicológicos. Ya. Cuando se estudia la psicología social, el punto de partida lógico es pensar que estamos ante una forma de comprender el mundo que parte centrado en procesos sensoriales. Nosotros no comprendemos el mundo en abstracto, sino lo comprendemos a partir de las cosas que vemos o que oímos, particularmente. ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Bueno. Y la percepción humana ya es parcial. Lo que estamos viendo en este minuto, estamos todos centrados sobre una pantalla, entonces eso facilita en alguna medida este proceso, digamos, nos concentra, nos centra, pero si estuviéramos en una sala de clases, los 40, lo que pasaría sería un poco lo que vemos aquí en el esquema, que lo que estamos captando, lo que estamos percibiendo es un porcentaje, la parte verde, de una totalidad, que es la parte celeste. Pero nuestro cuerpo, nuestros sensores estarían igualmente atentos a escuchar o a sentir algunas cosas que están fuera del foco principal, que es la clase. También nos pasa en este momento. Puede ser que en torno a nosotros estén pasando cosas, digamos, esté pasando la familia, cosas en la familia, o tengamos la tele prendida, o tengamos frío, tengamos calor. Todas esas cosas son cosas que se están percibiendo en este momento, en este mismo momento. Pero el estar frente a la pantalla nos ayuda a centrarnos bastante, digamos. Nos evita distracciones, digamos. Porque el proceso de percepción es así, pues más amplio que lo que es el foco principal. Hay como un foco secundario que tiene que ver con las capacidades humanas de percibir multisensorialmente. Y como también en un segundo plano, aunque sea con un mismo sentido, si no estuviesen escuchando, solo leyendo la diapositiva, también estarían pudiendo recibir información desde su entorno de lo que está pasando. Entonces, nunca el proceso de percepción nunca percibimos el 100%. Percibimos un porcentaje de lo que está sucediendo o de lo que estamos observando. Y es un proceso por el cual los sujetos, a través de los sentidos, captan información. Eso es lo que pasa en términos biofisiológicos. Uno de nuestros órganos sensoriales está captando información y tratando y lo lleva al cerebro, y el cerebro le otorga un significado. Los estudios clásicos de percepción lo que hacen es plantearnos esta idea de que hay una cantidad de estímulos enormes
que llegan a una suerte de almacén sensorial en nuestro cerebro, y que ese almacén sensorial lo que hace es contener esos estímulos, pero nuestro cerebro porta una suerte de filtro que permite o deja pasar solo algunos de los estímulos que está recibiendo. ¿Mm? Alguien me puede decir, le da importancia a algunos estímulos que está sirviendo, pero también hay un efecto de saturación. Si tenemos dos volúmenes funcionando al mismo tiempo, si tenemos al profesor hablando y estoy con fonos, por tanto estoy concentrado, pero de todas maneras están pasando cosas, o mi hermano pequeño está llorando, mi cerebro va a elegir escuchar al profesor o a mi hermano pequeño. No va a poder dedicarle la misma atención repartida a las dos cosas. Y esto en ese ejemplo, pero también en otros ejemplos mucho menos exagerados. Por ejemplo, cuando ustedes están escuchando música, están escuchando una pieza musical, ya tienen letra y tienen una orquestación, y pueden pueden centrarse más en la orquestación que en la letra. O si estuvieran escuchando algo solo orquestado, podrían poner más la atención en ciertos sonidos, el violín o la percusión, por sobre los vientos. ¿Mm? Entonces el sistema perceptual siempre tiene cierta capacidad limitada, digamos. Y luego de que se hace esa selección de elementos, es la memoria la que interpreta. Si estamos escuchando música y escuchamos un violín, la memoria dirá, eso es un sonido agudo, rápidamente, y luego en la memoria a largo plazo le tratará de dar significado. Esto es un sonido triste. Y en base a ese proceso perceptual obtengo una respuesta. La respuesta en ese ejercicio que estamos haciendo en abstracto sería la emoción. Si evoca tristeza esa música, probablemente mi cuerpo se va a sentir entristecido, mi manifestación física se va a sentir entristecido. Puedo llegar hasta llorar por una obra de arte o una pieza musical que manifieste o que provoque ciertas emociones, ¿no? Pero el que le da esa interpretación es la memoria. No es un paso directo como un canal si esto fuera un tubo, de que yo escucho y luego lloro. Hay un proceso cognitivo en el que la memoria tiene mucho que ver para otorgarle el significado a ese sonido, y también para relacionar ese sonido con ciertas cosas, porque podría ser que yo llorara no porque el sonido simplemente sea triste, digamos, sino porque además el sonido me evoca algún proceso emocional o algún proceso familiar que pueda la memoria terminar de construir un significado más allá solo de lo que estoy escuchando. Es como si le agregara contenido, si se dan cuenta. Este proceso, este autor, que es un clásico en psicología o en psicobiología, Broadbent, lo que plantea es que existe una suerte de filtro que es anterior al procesamiento consciente, una suerte de capacidad mecánica. Antes de que entre la memoria a tallar, el sistema tiene una capacidad limitada para procesar estímulos, por saturación, una suerte de saturación. Y esto es anterior al procesamiento consciente, por tanto es anterior al significado. Yo no elijo significado, no elijo o desecho algo por los significados, sino que por mi capacidad fisiológica de procesar todos los procesos biológicos al mismo tiempo. Broadbent se imaginaba esto como una botella, una suerte de sensor grande, capaz de tomar todos los estímulos, pero la atención, el cerebro humano la fija en algunos de esos estímulos. En este sentido, él dice el filtro es temprano, es al principio del proceso, y tiene que ver con características físicas de los estímulos.
Broadbent particularmente pensaba su teoría o elaboraba su teoría en base a experimentación sonora. Entonces, por ejemplo, él metía a sus sujetos experimentales en habitaciones oscuras, cosa que solo esté presente, o él intentaba aislarlo, aislar los estímulos visuales. Entonces, donde se pudiera desarrollar la mayor concentración ante estímulos sonoros. Entonces, lo que él hacía era lanzar ciertos estímulos sonoros en paralelo para ver cuáles se captaban mejor y cómo era el procesamiento de esa persona de esos estímulos sonoros. El filtro entonces es temprano, es al inicio del proceso, y no permite análisis semántico, no permite análisis de los significados de la información, no la relaciona con nada, sino que es como un efecto de saturación mecánica. Ahora bien, este modelo de Broadbent, que Broadbent lo planteó particularmente pensando en procesos sonoros, digamos, auditivos, también se puede extrapolar a procesos visuales, digamos. Lo que normalmente vemos en el mundo, digamos, es cómo la luz se refleja o rebota en los cuerpos, digamos. Y a veces podemos ver que una persona es más morena o más clara en función de cuánta luz hay en la habitación o según cómo le cae la luz, ¿cierto? Eso para cada uno de ustedes habrá sucedido, digamos. Y ese es un ejemplo claro de la intervención biológica o biofisiológica en los procesos de percepción. No necesariamente en la atribución de significado directamente, pero sí en los procesos de percepción. Yo puedo ver que una persona es muy alta porque yo soy pequeño. Entonces, ahí hay una variación más psicológica en la interpretación. Y ahí ya no es solo, no es solo biofisiológico. Si se fijan, ahí ya está interactuando mi mente, digamos, mi cerebro. Pero en principio, el primer proceso de percepción, o las primeras fases del proceso de percepción, son biofisiológicas. Son mis órganos interactuando con el espacio. En el caso de lo que veo, lo que estoy viendo permanentemente es el reflejo de la luz sobre un cuerpo. Si es sobre un rostro, lo que veo es eso. Entonces, el sujeto interpreta a partir de ese proceso mecánico, si se quiere llamar de alguna forma. En el caso del auditivo también es así, digamos. Lo que ustedes están escuchando no son palabras, sino que en su base son vibraciones de las moléculas en el aire. Es como una guitarra. La guitarra suena porque vibran las cuerdas y produce resonancia en una caja que está al interior, detrás de las cuerdas, ¿cierto? La guitarra acústica, digamos. El ser humano, la voz humana también es así. Mi voz es el resultado de mi proyección o de las vibraciones que producen mis cuerdas vocales hacia afuera, pero también hacia adentro, y eso tiene que ver con el tono de voz, con el color de voz que cada uno de nosotros tiene, digamos. Nuestra caja de resonancia, cómo ponemos la voz, qué tanto hemos aprendido a usar la voz, pero también el espacio físico. En este momento ustedes me están escuchando con audífonos, pero si estuviéramos en una sala, seguro que yo sueno distinto en la sala que normalmente tenemos clases los lunes a las 8 de la mañana, que es una sala mediana, en la que caben los estudiantes más o menos con cierta justeza, un poquito más grande, del pabellón docente, pero a esta hora de las 11 yo hacía clase en un auditorio grande, de más de 200 personas, con una posición escalar. Todos los asientos están puestos en distintas alturas. Entonces, mi voz, para llenar ese espacio, tiene que esforzarse mucho más y suena distinto. Y además, bueno, es un desgaste enorme tratar de hacer clases en ese auditorio a las 11 de la mañana. El espacio de la mañana es más cómodo, los rebotes del sonido se quedan allí,
porque el espacio es más pequeño. En cambio, en el espacio grande, cuesta mucho más llenar ese espacio. Los rebotes pueden ser inacabados, digamos. Y eso es biofisiológico, digamos. Son moléculas de aire resonando en un espacio. Primero en el espacio de mi cuerpo, mi caja torácica, y luego en el espacio físico en el que se está interactuando. Y en lo que vemos también, lo que vemos siempre son luces y sombras, digamos. Es el reflejo del cuerpo, o sea, de la luz en el cuerpo. Y un ejemplo de ello es el que les voy a poner a continuación. ¿Qué vieron allí? Un perro. Un perro. Un perro. Perro, ¿cierto? Pero si nos ponemos a pensar, aquí lo que hay es una serie de manchas, ¿cierto? Sí. Una serie de manchas. ¿Cómo sabemos que es un perro? Porque se interpreta así. Nuestra mente lo interpreta así. ¿Y dónde fue a buscar? Yo veo una silueta. En rigor, científicamente lo que estamos viendo es un montón de manchas que parece que dan una silueta, ¿cierto? Pero ¿dónde fue a buscar la información en tu cerebro para decir esto es un perro? Porque En ya la lo habíamos memoria. visto. Porque lo habías visto antes, ¿cierto? Si tú no hubieses visto un perro, o si los perros no fueran así en tu mente, si fueran como pastores alemanes o como estos perros, estos perros que son como trompudos y flaquitos, esta imagen no significaría, si solo hubieses visto ese tipo de perros, digamos, esto no lo interpretarías como un perro, ¿cierto? Ujú. Entonces, ¿dónde fuiste a buscar la información? A la memoria. A la memoria. Pero en principio a lo que te enfrentaste fue a una serie de manchas. La memoria dijo, aquí parece que se dibuja una silueta, como decía un compañero. Y esa silueta parece ser un perro, porque he visto perros de este tipo, digamos. Si no hubiese visto perros de este tipo, seguiría siendo una silueta, digamos. Ni siquiera una silueta, sino que una serie de manchas claras y oscuras, digamos. Otro ejemplo. De las dos líneas de flechas que hay arriba, ¿cuál es más larga? La de abajo, ¿no? Son iguales. La verdad es que son iguales. Son iguales. La verdad es que son iguales. Este es un truco clásico de percepción. Lo que pasa es que la disposición de las líneas que van en diagonal, que intersectan la recta, genera una apariencia de que la línea de abajo es más larga. Pero en rigor son iguales. Y aquí cierro con este último ejemplo y los dejo pensando para la próxima clase. En el segundo esquema que aparece allí, pasa algo en particular, ¿cierto? Hacia los extremos. ¿Qué observan ustedes? Muy levemente. Le da una curvatura. Que hay una curvatura, ¿cierto? Como que ¿están viendo el cursor de mi computador, o no? Sí. Ya. Como que en esta parte de arriba, creo que puedo dibujar. No es necesario por el momento. En esta parte de arriba, hacia los extremos se tiende a abrir un poquito y hacia el centro se tiende a juntar, pero la verdad es que son líneas paralelas. Y en la parte de abajo es todo lo contrario. En el centro se tiende a abrir y en los extremos se tiende a juntar. Y eso son juegos visuales
o en pequeños engaños que se originan en la disposición de las líneas diagonales. Entonces, lo que observamos no siempre es tan preciso como lo observamos, digamos. Hay ciertos juegos que tienen que ver con la disposición del órgano, del órgano visual. Nosotros no tenemos un ojo, tenemos dos, y eso es muy importante, que determina ciertos procesos perceptuales. Hay unos más complejos y más entretenidos que son los que vamos a ver en la siguiente clase y los que van a revisar en los videos del viernes. Pero tienen que ver con un origen fisiológico. Tenemos dos ojos y no uno. Y eso hace que estén los dos órganos dispuestos y ambos entrecrucen información para llegar a construir una imagen. Y eso nos puede llevar en muchos casos a pequeños engaños, digamos, que se conocen como trucos visuales. Ya, los dejo hasta aquí por hoy. No sé si tienen preguntas acerca de la clase. O lo dejamos hasta aquí simplemente. Profe, Dígame. la clase, ¿cuánto más o menos va a tardar en estar colgada en YouTube? Pucha, eso un poco depende de César, pero César me dice que en la tarde va a estar colgada. Ya, vale. Piénsenlo que siempre va a estar colgada en la tarde-noche porque César igual va a estar haciendo otros trabajos con otras clases y no siempre va a ser tan efectivo, tan fluido el proceso, digamos. Pero nunca yo voy a darles una tarea que implique ver algo que no esté disponible, ¿verdad? Entonces eso. Quizás lo otro que les quiero recordar es que entren a Cibeduc y entren a las carpetas de lecturas. Y en las carpetas de lecturas hay textos más o menos que van avanzando, están puestos en orden, en función del avance y el progreso de la clase. Entonces hay un texto que es sobre percepción y que se instala en la clase de hoy y del próximo miércoles. Y que lo pueden revisar mientras estamos ejecutando esas clases o con antelación y sería súper bueno, digamos. Y que son los textos que después van a tener que elegir para su video prueba, si es que eligen la opción video prueba. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya. Dejémoslo hasta aquí por hoy. Está bien para hacer esta primera experiencia. Yo hasta aquí no le había hecho clase a estudiantes de pregrado, le había hecho clase solo a estudiantes de posgrado mediados por Zoom. Espero que cada vez que pudiera aumentar la participación poco a poco, pero en realidad la participación también está centrada en los ejercicios prácticos que van a aplicar. Así que si no es una participación directa en clase, sea como sea, van a tener que ir produciendo al interior de grupos pequeños ciertas tareas que les van a obligar a tratar de ejecutar procesos de participación atendiendo a los contenidos que estamos revisando. ¿Vale? Dejémoslo hasta aquí y nos vemos el próximo miércoles, en el mismo horario. Tal como lo hice hoy día, les voy a enviar el día martes el link permanente de la clase de los miércoles. Siempre van a ser link permanentes para no estar programando cada vez. Entonces, este link en el que entraron hoy día va a ser el link de los lunes y va a haber otro link de los martes, de los miércoles, digo. ¿Vale? Bueno, profe. Ok, profe. Una pregunta general. ¿Cuántos de ustedes usan Facebook? ¿Pueden usar la manito de Zoom para levantar? Para que yo los cuente. Yo me imagino que son poquitos. Pero ¿hicieron dinámicas de foro en el primer semestre con algún profesor? Sí, con el... Sí. Sí. ¿Y qué usaron? ¿El foro de Cibeduc? Creo. No sé, no me acuerdo. No, era un foro distinto. Creo Ya. que era propio del profe. Ya, ¿con qué profe lo hicieron para preguntarle? Con el director. Arkham, ¿no? Con Arturo.
Figueroa. Sí. Ah, Ah, ya. Entonces le voy a preguntar qué es lo que yo le soy funciona. el Cárcamo. Sí, yo soy Luis Cárcamo. Eh, ya. Le voy a preguntar, pero hicieron dinámicas de foro con Arturo. Sí. 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 Ya, le voy a preguntar qué es lo que él utilizó porque para tener claro y usar lo mismo. Son foros dentro de la página de la Universidad Austral de Periodismo. Ya. Ah, capaz que él lo montó, se lo voy a pedir. Arturo y yo somos bien tecnológicos, entonces de repente usamos cosas que los otros profes no usan, porque somos muy intrusos. Ya. Le voy a preguntar a él entonces. Vale, chiquillos, un gusto conversar con ustedes y dictarles esta primera clase. Cuídense y nos vemos el día Igual, profe. miércoles. Chao. Chao, profe. Chao, Un profesor. gusto. Profe, Cuídense. nos vemos. Nos vemos.